Hola chicos, soy María Los Ángeles, soy su profesora residente de Físico-Química y los voy a estar acompañando por estas 4 semanas. ¿Sí? Bueno, en la unidad 1 ustedes vieron los estados de agregación de la materia, que son estados físicos de la materia. Ahora vamos a agregarle un poquito más, le vamos a agregar los cambios químicos. Y para eso les voy a hacer unas preguntitas. ¿Sí? Les voy a preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son los estados de agregación del material? Sí, seguramente me dijeron estado líquido, sólido y gaseoso. Muy bien. Ahora les pregunto, cuando el agua cambia de estado, ¿le sucede algo? Muy bien, no le sucede nada, muy bien. Sea cual fuera el estado, el agua sigue siendo agua. Ahora les pregunto, otra, vamos por más. Un auto, ¿cómo funciona? Los seres humanos, ¿dónde obtenemos la energía? Muy bien, seguramente me dirán, el auto funciona gracias al combustible. Y los seres humanos obtenemos la energía a partir de los alimentos que comemos. Muy bien. Ahora les invito a mirar el videito que les había adjuntado en el tablón. Miren un ratito, pongan pausa al video. Bien, espero que les haya gustado. Ahora les voy a compartir un PowerPoint, que es un resumen del video que acaban de ver. Ya hablamos. Bien, como dijimos, vamos a hablar sobre los cambios físicos y químicos de la materia. ¿Qué son los cambios químicos? Los cambios químicos, por definición, es un proceso en el que una o más sustancias se combinan para generar nuevos compuestos, con propiedades químicas diferentes a los reactivos. Una naranja y una naranja podrida. ¿Cuál es la diferencia que vamos a encontrar? Es el sabor. Al inicio es rico y al final no. Entonces es un cambio químico, ha cambiado una propiedad, en este caso una propiedad organoléptica. En el segundo ejemplo tenemos madera. La madera se combustiona, se quema y termina siendo ceniza o carbón. Entonces los productos finales no son iguales a los productos iniciales. Tenemos los cambios físicos. ¿Qué son los cambios físicos? Son todos aquellos procesos en los que ninguna sustancia se transforma en otra diferente. Es decir, los materiales se pueden rayar, cortar, estirar, aplastar, cambiar de forma, pero van a seguir siendo los mismos. Por ejemplo, un vaso de vidrio, si lo rompo, voy a tener muchos pedacitos, va a seguir siendo vidrio. Tengo un trozo de queso, lo rayo, va a seguir siendo queso. O sea, sus propiedades organolépticas propias de la materia van a seguir siendo las mismas que las iniciales. En la teoría que les mandé, tienen como actividad clasificar los diferentes acciones como cambio físico o cambio químico. Por ejemplo, eh, una manzana en mal estado, ¿es un cambio físico o un cambio químico? Sí, sí, es un cambio químico, muy bien. Porque se ha transformado, no a saber lo mismo. ¿Sí? Bueno, ahora, entonces, los cambios químicos, ¿cómo los puedo representar? A los cambios químicos los puedo representar mediante reacciones químicas. ¿Por qué? Porque una reacción química es un cambio químico y este cambio hace que se formen nuevas sustancias, es decir, que las sustancias que estaban al inicio no son las mismas al final, es decir, que estas sustancias se han transformado. En nuestra vida diaria realizamos muchos cambios químicos, cuando respiramos, cuando comemos, cuando andamos en bicicleta. Por ejemplo, estamos hablando de la combustión de un auto. Nosotros le ponemos nafta, esta combustiona con el oxígeno
que obtenemos como productos finales dióxido de carbono, agua y energía, por lo cual el auto entra en movimiento, ¿sí? O sea, las sustancias iniciales, que eran la nafta y el oxígeno, se han transformado en dióxido de carbono, agua y energía, que serían los productos finales, ¿sí? Una cosa que debemos tener en cuenta es que la nafta que yo le cargué al auto va a ser igual a la energía total que voy a obtener. Es decir, que la masa se conserva. La masa de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos, ¿sí? Estas reacciones químicas se escriben mediante ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas están formadas por las fórmulas químicas. Dice que las ecuaciones químicas constituyen una forma abreviada de escribir o expresar por escrito una reacción química por medio de símbolos y fórmulas. Por ejemplo, en la tabla periódica cada uno de los elementos es un símbolo. Por ejemplo, si yo tomo solo la H, acá es el símbolo del hidrógeno. Si les pongo un subíndice, estoy hablando de la molécula de hidrógeno, que tiene 2 átomos de hidrógeno. Acá tengo el símbolo del oxígeno, que en este caso representa un átomo de oxígeno. En conjunto forman la molécula de agua. Por convención, las ecuaciones químicas a la izquierda se escriben los reactivos y a la derecha se escriben los productos. ¿Cómo se lee? Se lee dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para obtener 2 moléculas de agua. Aquí tenemos un ejemplo un poco más amplio, en donde podemos observar que acá tenemos entre paréntesis una letra G, una letra L. Esto hace alusión al estado de agregación que se encuentra el compuesto. Por ejemplo, acá tenemos el carbono, que sería el símbolo químico del carbono, C. Símbolo químico H del hidrógeno. En conjunto forman la molécula de metano, que es el gas natural. ¿En qué estado de agregación se encuentra? En forma de gas. Acá tenemos el símbolo del oxígeno. El subíndice me está diciendo que tengo una molécula, que tengo 2 átomos de oxígeno que forman una molécula. ¿En qué estado? En estado gaseoso. Acá pasa lo mismo. El carbono es el símbolo químico, el oxígeno es el símbolo químico. El 2 me dice que tengo 2 átomos de oxígeno y en conjunto tengo la molécula de dióxido de carbono en estado gaseoso y así sucesivamente. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo se lee esto? Se lee el metano reacciona o se combina con el oxígeno para dar o producir dióxido de carbono más agua. ¿Sí? Esta flecha que va hacia un solo lugar me dice que la reacción es irreversible. Si tendríamos otra flecha que vuelve, podríamos decir que es una reacción reversible, o sea que los productos se convierten en reactivos y los reactivos se convierten en productos. Si tendría algún triangulito acá, puedo decir que necesita calor. Puedo también tener, si utilizo algo que me ayude a que la reacción se produzca más rápido, ¿sí? Todas esas cosas, todo lo que sucede en la reacción química están escrito y quedan escrito en una ecuación química. Ahora tenemos acá algunos ejemplitos, ¿sí? Tenemos varias reacciones químicas en donde ustedes tienen que identificar si cuáles son reactivos y cuáles son productos. Por ejemplo, tenemos acá el trióxido de azufre, está en estado gaseoso, el agua en estado líquido. Dano produce ácido sulfúrico. ¿Quiénes serían los reactivos? El trióxido de azufre y el agua. ¿Quiénes serían los reactivos? El ácido sulfúrico. Eso es lo que tienen que clasificar en la actividad número 3. ¿Sí? Luego, por último, tenemos la tarea para la casa. Dice, indica con una F si son cambios físicos y con una Q si se tratan de cambios químicos. Y resolver los conceptos. Por ejemplo,
El hielo se funde cuando se lo saca del heladero. ¿Es un cambio físico o es un cambio químico? Bien, es un cambio físico, muy bien. Luego tienen que elegir un cambio físico o químico de los que están ahí y me tienen que explicar por qué lo consideraron de tal manera. El segundo ejercicio dice que cuando tenemos un fosforito y lo quemamos y se enciende, prende luz. Y cuando el fósforo se apaga, cambia su aspecto para siempre y no podrá encenderse. ¿Es un cambio químico? Sí, me van a decir ustedes. Y bueno, me tengo que explicar por qué es un cambio químico. Luego tienen otras preguntitas para responder. Y por último, tienen que completar las siguientes ecuaciones químicas, escribir las fórmulas de los reactivos, colocar los coeficientes estequiométricos si es necesario, equilibrar las masas y dibujar con el modelo de Boltzmann. Y por último, escribir cómo se leería esa reacción. Bueno, espero que hayan entendido, que les haya servido esta explicación. Cualquier cosa saben que me pueden mandar sus preguntas por el muro, por el tablón. Y saben que para ayudarlos. Nos vemos. Chao chicos, cuídense.